antes que cante el gallo. Marcos capítulo 14, por favor, me acompaña. Hay cosas interesantes en este capítulo del Evangelio según Marcos, y yo quiero sobre este incidente, la noche que el Señor Jesús fue traicionado o entregado. Hay simulacros, hay 6, 7 simulacros de juicios, falsos juicios. Se dice simulacro porque no fueron juicios legales, no hubo nada para encontrar al Señor como culpable. Sin embargo, lo llevan ante Anás, primer interrogatorio informal donde ya fue golpeado, y la segunda vez ante Caifás y el Sanedrín, que es un tribunal religioso judío de la época, lo declara culpable de blasfemia, pero necesitaba de la autoridad romana para culparlo, para condenarlo a muerte. Así que, ¿qué hacen? Lo envían a Pilato. Está delante de Pilato por primera vez, y Pilato no encuentra nada para acusar al Señor. ¿Qué hace? Lucas 23 dice que lo envía a Herodes, Antipas en este caso. Y Herodes se burló del Señor y se lo devolvió a Pilato. Está la segunda vez ante Pilato, y Pilato no se quería quedar solo, así que lo presenta al pueblo, y en esa oportunidad hace poner una corona de espinas sobre la cabeza del Señor. Después viene la condena y lo que conocemos, suena muy romano esto, del Vía Crucis, ¿sí? Pilato lo condena a muerte y entrega al Señor para que fuese crucificado. En Marcos capítulo 10 hay 10 relatos, ¿sí? Primero está el complot para prender a Jesús. Segundo, Jesús es ungido en Betania. Tercero, Judas ofrece entregar al Señor Jesús. En cuarto lugar está la institución de la mesa del Señor. En quinto lugar, Jesús anuncia la negación de Pedro. En sexto lugar, Jesús ora ya en Getsemaní, está en las afueras de la ciudad, hacia el este. En este tramo ellos salieron del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní, hasta el monte del Olivar. Y en séptimo lugar, el capítulo 14 de Marcos, aparece el arresto del Señor Jesús, porque la señal para que encontrasen e identificasen al Señor de noche con todas sus vestiduras, ¿sí? Había alguien que conocía bien al Señor. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote, ¿sí? Porque hay otros 2 Judas más, o hay varios Judas más mencionados en la Biblia. Así que después aparece el joven que huyó. También aparece en noveno lugar Jesús ante el concilio, donde están las falsas acusaciones y estos juicios. Y el décimo, el relato número 10, tiene que ver con la negación de Pedro. Y me quiero referir a este evento de esa noche, que el relato número 5 de Marcos capítulo 14, verso 26, me acompaña por favor. Y dice que cuando hubieron cantado el himno, estaban en el aposento alto, ¿sí? Salieron en el aposento donde se dio la última cena del Señor, ¿sí? La última cena, y lo que nosotros conocemos, porque son 2 clases de cenas que pasaron esta noche. Por eso la Biblia dice, y mientras cenaban, tomó el pan, lo partió y dijo. Es decir, ellos ya estaban cenando, ¿sí? Porque tenían hambre. Pero la mesa del Señor no es porque tenemos hambre de pan, sino que tiene que ver con simbolismos. Es una institución que el Señor nos ha dejado, y es cosa que vamos a celebrar en esta noche también. Así que también cantaban. No sé si tan lindo como nosotros, pero cantaban. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, subraye esto, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Si usted pregunta quién negó al Señor, rápidamente nos viene el nombre de
de Pedro. Pero Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y hace referencia a la profecía de Zacarías 13, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero no queda ahí. Dice el verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué dijo él? Yo no, yo soy distinto. No sé si mejor que los demás, tengo más capacidad, tengo más coraje, más agallas. Yo no, Señor, todo puede ser, pero yo no. Por eso, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, hay algo que va a acontecer. De cierto te digo que tú hoy, esta noche, mire qué puntual que es Marcos para escribir. Hoy, esta noche, no es retórico el hoy. No, esta noche, antes de que el gallo haya cantado, ¿cuántas veces? Es el único lugar en la Biblia, 2 veces. ¿Me vas a negar? 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, no es que dijo, decía, cada rato decía, un presente continuo, decía, repetía otra vez, mirá, Señor, es como decir, Señor, te has equivocado. Imposible que yo te niegue, ¿cómo te voy a negar? Decía, si me fuera necesario morir contigo, porque el Señor Jesús ya había anunciado la muerte. Si hace falta que yo muera, yo también muero con vos, Señor. Qué lindo esos discípulos, ¿no? Qué fieles. Qué coraje. Pero, mira lo que escribe Marcos. Primero dice el verso 31, si me fuere necesario morir, moriré contigo. No te negaré, dijo Pedro. Pero agrega, Marcos escribe, dice, también todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo, no era solo Pedro, todos decían lo mismo. Todos os escandalizaréis. Qué palabra fuerte. Es como perder la fe, es como abandonar, es como apartarse. Era una cosa inconcebible. Leímos y escuchamos sobre este pasaje muchas veces. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Vamos a poner en un contexto histórico. Jerusalén no era una granja. Nosotros decimos, no usamos la palabra granja, decimos gallinero, ¿no? Gallinero. Esto tiene que ver con Jerusalén, en el siglo I, los días del Pesaj o de la Pascua. La ciudad está completa de peregrinos, viajaron algunos cientos, otros algunos miles de kilómetros y están en esos días de Pascua ahí. El templo de Jerusalén funcionaba mayormente bajo las estrictas normas de pureza y un dato clave, en las inmediaciones del templo de Jerusalén no se permitían las gallinas ni los gallos. No había gallos ni gallinas, esos que ponen huevos que nosotros también conocemos. ¿Por qué? Porque eso podía producir impureza en el templo, era incompatible con el servicio del templo. Así que en el templo no había gallos. Y la pregunta es inevitable, pues entonces, ¿qué es lo que sonó esa noche? O que se entiende como el canto del gallo. Escuche bien esto. El canto del gallo no es de un ave. No es el gallo que nosotros conocemos, insisto. En el mundo hebreo del siglo I, la noche se dividía en guardias. Y al final de una de esas guardias, en la tercera que se menciona aquí, justo antes del amanecer, se anunciaba con un shofar, con una trompeta, un sonido fuerte y claro, el cambio de guardias. Terminaba la noche y comenzaba el amanecer. Es decir, la noche iba perdiendo fuerza y comenzaba el día. En este caso, el amanecer. Y los romanos llamaban al toque de ese horario gallicium. ¿Sí? Gallicinium en realidad es. ¿Sí?
el canto del gallo. ¿Por qué? Porque el sonido de ese shofar o de esa trompeta, como se conoce, coincidía a la hora del canto del gallo. Y se adopta ese nombre por las aves, ¿sí? En que suelen cantar a esa hora. Pero el canto del gallo aquí en la Biblia no es de un animal, no es de un ave. En hebreo ese sonido se llamaba teruá, se llama todavía, es un toque de quiebre, es un toque de despertar espiritual. Cuando uno investiga y hay datos de la arqueología, y no es solo interpretación bíblica, no, hay elementos contundentes, porque excavaciones modernas de Jerusalén, ahí se encontró una piedra grande caída, ¿sí? del templo, con una inscripción en hebreo que decía el lugar del toque de la trompeta. Así estaba grabado en la piedra. El lugar del toque de la trompeta, que estaba en la esquina suroeste del templo, que es la parte más alta, y desde ahí el encargado sacerdote levita tocaba, algunos dicen el cuerno, llamado shofar o la trompeta, un sonido fuerte que se escuchaba en toda Jerusalén. Jerusalén sabía, viene el cambio de la guardia, se termina la noche, comienza el amanecer. Ese sonido era un sonido muy importante. El inicio y el final del Shabbat, del día de reposo, se anunciaba de ese modo. Como dije, el cambio de las guardias nocturnas antes del amanecer, momentos clave en el servicio del templo se tocaba. Era un sonido oficial, público, audible para toda Jerusalén. El momento exacto en que Jesús anuncia antes de que el gallo cante. Qué cosa tan interesante, porque quiero mencionar algo sobre la noche de Pedro, pero también de los demás discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Seguidor de Jesús. Ni Pedro ni los demás discípulos aceptaron que el maestro permitiera que ellos descubrieran sus propias debilidades. Ustedes me van a abandonar, pero eso es imposible, Señor. ¿Cómo que te vamos a abandonar? Después de tanto tiempo nos conocemos. No puede ser. Es inaudito lo que estás diciendo. ¿Cómo es que nos vamos a equivocar? Lo más grave era esto de abandonar al Señor. ¿Qué clase de discípulo abandona al Señor? Estos eran discípulos calificados, llamados, preparados por el Señor. Ellos viendo los milagros que el Señor hizo, ellos ya tenían en claro: tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, te vamos a seguir. Y ahora Pedro diciendo: si vas a morir, nosotros también, yo también voy a morir. Y todos los demás decían lo mismo. Mateo capítulo 26, verso 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y Mateo es el único que da este detalle. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos quedaron? No quedó ni uno. Hay momentos en que nos quedamos con pocas o sin fuerzas. En estos días estamos orando por nuestra familia querida que está en Buenos Aires para que el Señor les dé fuerzas. Ellos necesitan fuerzas. Nosotros, ¿cuántas veces necesitamos fuerzas? Porque nuestra fe flaquea, aflojamos, nos cansamos. Y tenemos que cumplir con responsabilidades, y eso demanda de un esfuerzo extra. Tenemos ganas y no siempre tenemos ganas. Imagínense de quién ellos, en su imaginación, en su deseo, lo veían sentado en un trono, gobernando, derrocando al Imperio Romano. Ahora está en horas previas a la muerte que él mismo anuncia. Se les vino el mundo abajo. No valía la pena seguir ante la menor de las adversidades. Y todos, dejándole, huyeron. Huyeron. 1 Corintios capítulo 10, el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es para nosotros.
La mayoría, ¿qué hizo esos días, en esas horas, perdón? Lo estaba mirando al Señor bien de lejos. Estaba siguiendo al Señor bien de lejos. Porque el estar identificado con el Señor podría significar la muerte. Y no todos estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. En cuanto a algo más se nos pide, ya queremos abandonar. Que lo haga otro. Con eso que parece tan tierno y dulce de justificar, que lo haga otro mejor, que lo sabe hacer mejor que yo. Pero el Señor te llamó a vos. El Señor me llamó a mí, no es que lo haga otro, el Señor te llamó a vos. Demanda esfuerzo, responsabilidad. En la persona de Cristo en esos días se cumplieron al menos unas 300 profecías sobre el ministerio terrenal. Me refiero, ahora el mismo Pedro que prometió ir a la cárcel y dar su vida por causa de Jesús, ahora se estaba tratando de hacer pasar como un desconocido. Las criadas, las muchachas que estaban en ese patio, lo observaban y el comportamiento de Pedro era como eso de que estaban con Jesús, que seguían con Jesús. Hablaba como los que hablan los seguidores de Jesús. Mientras sucedían estos acontecimientos en cumplimiento profético, Pedro estaba desconcertado, desprotegido, perdiendo esperanzas, con frío. Se está acercando el fuego que había en esa noche, en esa madrugada. Por supuesto con miedo porque su vida estaba en peligro, pensando, ¿y cómo voy a salir? ¿Cómo voy a terminar esta noche oscura, esta noche fría? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Una y otra vez estaba negando al Señor. Como que Pedro se olvidó de todo rápidamente. ¿Qué había dicho el Señor? Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Tal como Jesús le había dicho, ahora estaba aconteciendo. Y dice, y Pedro se maldecía. Negaba al Señor, no tengo nada que ver. Ustedes están equivocados, yo no tengo nada que ver con ese. Y maldecía, se maldecía, dice en el griego. Se maldecía a sí mismo. Comenzó a maldecir y a jurar. Ese era un nivel comprometedor. 3 veces. Cuando llega el amanecer, se terminaron las oportunidades para Pedro de defender al Señor. Un par de horas atrás, él sacó la espada y le corta la oreja. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo con la espada? ¿Dónde quedó ese Pedro? Te voy a servir, Señor, voy a dar mi vida. Soy mi casa, Señor. ¿Dónde quedaron las promesas? No somos tan fuertes como nosotros pensamos muchas veces. Pareciera ser que tenemos una fe invencible. ¿Cuántas cosas le prometemos al Señor y no cumplimos? Piense un momento, medite. Pedro le falló al Señor como nunca lo hubiera imaginado. Pedro y los demás. No imaginó oír nunca tampoco el canto de los gallos de un gallinero. Pedro entendió perfectamente cuando el Señor le habló del canto del gallo. Le hablaba del toque del templo. Sí, ese anuncio exacto en que la noche llegaba a su fin. Ahí estaba el toque de la proclamación. Usted habrá escuchado el famoso Yom Teruah, que es el día de la proclamación para declarar a Dios como Rey y prepararse para su venida. La predicación del Evangelio tiene que ver, hay un paralelismo con las fiestas hebreas.
Y el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, tiene que ver con el anuncio. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. La fiesta esta era previa a la fiesta de los tabernáculos, en donde el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés. Por eso el Espíritu Santo está en medio nuestro haciendo la obra, y todo eso nos dice que el Señor viene pronto a buscarnos. Pero antes hay una palabra. Hay una palabra para un despertar espiritual. Cuando suena la teruá, cuando suena la trompeta, se relevan las guardias y cede, como dije, la noche, comienza el amanecer. Pero hay una verdad que queda expuesta. En ese preciso momento, Pedro, cuando escucha el sonido del shofar, de la trompeta, ¿qué recuerda Pedro? La palabra que el Señor le había hablado. Comprende lo que hizo, lo que estuvo haciendo. Su corazón se quiebra. Por eso el texto dice en hebreo Baká, Mará. De ahí viene el nombre Mara, ¿no? Lloró amargamente. No fue solo culpa. Ese sonido fue un despertar espiritual en Pedro. Cuando suena la trompeta del oficial, del guardia, aquella noche, ese sonido no fue de condenación, fue para despertar, para traer una verdad de los acontecimientos, pero también de la realidad espiritual. Y me imagino la cantidad de demonios en esos días en Jerusalén para tratar de evitar de que Jesús vaya al madero. Pero el Espíritu Santo también trabajando para darle la gloria al único que se la merece. Aunque los acontecimientos fuesen contrarios, nadie quiere morir. Y Jesús mismo, orando en Getsemaní, dijo: si fuese posible, pase de mí esta copa. Pero hay algo que está muy por encima de mi deseo, de tu deseo y del deseo del Señor cuando estuvo en esta tierra. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay veces que es difícil aceptar la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos que su voluntad es lo mejor. Es lo mejor. Así que Jesús no miró a Pedro con acusación, lo mira con amor y verdad. Y la verdad duele, pero con amor restaura, sana. Pedro negó con su boca, pero su corazón le pertenecía al Maestro. Por eso lloró, por eso entendió, porque despertó ante el sonido, ¿sí?, de esa trompeta. Ese mismo sonido sigue resonando en estos días, que es la palabra del Señor en nuestra conciencia, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en la forma en que vivimos. No fue solo Pedro, todos le negaron. Es lo que dice Marcos 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nosotros también le fallamos al Señor. No siempre negamos a Jesús con palabras. A veces le negamos cuando callamos, por miedo. Somos cobardes. Cuando elegimos comodidad en lugar de fidelidad o responsabilidad. Cuando decimos Señor, pero caminamos lejos de su presencia. Vamos renegando porque Él no hace como nosotros queremos que Él haga. Y no nos gusta. Y lo vamos siguiendo, pero de lejos, renunciando a muchas cosas, buscando nuestra propia fortaleza, nuestro lugar de comodidad. No estamos dispuestos a sacrificar a veces poco y nada por el Señor. Aún así, aunque a veces Él ya no sea prioridad en muchos corazones, aún así, el Señor nos sigue mirando con misericordia. Gracias a Dios. Él no es como hace la religión. Te equivocas, te condena, te sepulta. Y muchas veces los religiosos no te dan otra oportunidad. ¿Cuántos de nosotros
le fallamos al Señor, pero Él nos dio otra oportunidad. Eso es misericordia, eso es gracia. El mensaje no es condenación, el mensaje es volver al camino. Ese canto del gallo, ese canto del shofar, ese canto de la trompeta hace recapacitar a Pedro y vuelve al camino. Él llora amargamente. Ese mensaje no es casualidad, es un shofar, es un sonido, un llamado a despertar espiritualmente, es una invitación a volver, a reflexionar. Es Jesús restaurando corazones en el amanecer de Dios, porque se viene una mañana de gloria. No siempre será noche para la iglesia, no siempre será noche para nuestra fe. Viene el Señor a buscarnos y eso se llama bíblicamente, proféticamente, una mañana gloriosa. Y cantamos nosotros en un himno que dice: con gloriosa será la mañana. ¿Cuántos esperan esa mañana de gloria? Aleluya. Porque después de la noche viene la luz, viene la esperanza, viene mañana de Dios. Es un sonido profético y se relaciona, como mencioné, con la venida del Señor. Por supuesto, con la resurrección del Señor. Todos estos y muchos otros significados, ese toque de la trompeta. Que cuando suene esa trompeta que le van a escuchar los muertos, nos encuentre a nosotros despiertos, fieles y caminando con el Señor, sirviendo al Señor. En esta noche aquí hay corazones sentados que muchas veces sintieron los dedos de los religiosos apuntando su error. Porque no hizo esto, porque no fue allá, porque no cumplió. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? No hace falta ni que levantemos la mano, nadie. No hace falta que nadie levante la mano, porque todos alguna vez le fallamos al Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo hace sonar el sonido de la misericordia, de la palabra, de la restauración, del perdón, de la reconciliación. ¿Se vale llorar? Claro. Reconocer, porque hay culpa, hay remordimiento. Un corazón arrepentido no le echa la culpa a los demás. Mira su propio corazón. En este proceso del arrepentimiento no va a correr para justificarse delante de otros, sino que va a la presencia del Señor. El Señor resucitado se les apareció a todos y a cada uno, menos a Judas, que ya no estaba más. A cada uno de ellos, durante esos 40 días, ellos tuvieron la experiencia gloriosa de ver a Jesús resucitado, un ser especial, el mismo Jesús que ellos habían conocido, pero ahora estaba en otro nivel. Escucharlo, comer con Él, conversar con Él, verlo como traspasaba las paredes sólidas. Era una cosa difícil de explicar, pero ellos sabían, era el Señor, es el Señor, es el Señor. Nunca más se escucha a los discípulos negar al Señor. Y el canto del gallo tiene que ver con eso. Antes de que el gallo cante, nosotros le fallamos al Señor. Pero pese a nuestros errores y nuestras equivocaciones, acá estamos, por gracia y por misericordia. Nadie puede decir: yo estoy acá porque me lo merezco, porque me porté bien, porque fui fiel al Señor. No. Tiene que ver con gracia, con los regalos del Señor para con cada uno de nosotros. No es fácil reconocer que le fallamos al Señor. No es fácil admitir en nuestro corazón que muchas veces lo seguimos de lejos, porque las cosas
no se dieron como nosotros pensábamos, como nosotros soñábamos. Ellos querían que Él fuese el rey. No solo el rey de reyes, sino aquí en la tierra. Que Roma pierda el poder ante el poder de ese nuevo rey. Cosa que no sucedió. Él les explicó en Mateo y dice: muchachos, mi reino no es de este mundo. La hora de la muerte del Señor era inminente. Y era como que las fuerzas le faltaron a todos sus discípulos. Sin embargo, después de que el Señor vence a la muerte, Dios Padre lo resucita con poder, se le va apareciendo, ellos comienzan a recuperar, no protagonismo, sino la gracia del Señor. Es como diciéndoles: aunque ustedes me fallaron, yo te sigo amando, yo te sigo dando oportunidades. Yo escuchaba algo muy duro en estos días. Lo entregamos en las manos del Señor. Si Él quiere, hará el milagro, habrá vida y habrá sanidad. Pero si Él quiere todo lo contrario, nosotros lo entregamos en las manos del Señor. Eso no es fácil. Decirlo, vivirlo, no es fácil. Pero caminar de las manos del Señor es posible. Pedro murió por causa del Señor, pero el contexto era totalmente diferente. Todos, a excepción de Juan, todos murieron bajo el martirio, perseguidos, azotados, maltratados por causa del Señor. Muchas veces con nuestra boca hacemos muchas promesas que después no cumplimos. Así todo, el Señor nos sigue amando. Él es fiel, Él es misericordioso, su amor sigue vigente. Vamos a darle las gracias desde nuestro corazón al Señor por su fidelidad, por su amor, por su paciencia, porque Él nos da oportunidad una y otra vez. El que sigue perdonando, y quizás en tu corazón, cuando hay una palabra profética, un mensaje, una palabra, es como ese canto del gallo, como esa trompeta que te llama a la reflexión. Claro que uno se quiebra, uno está dolido, porque uno entiende, comprende bajo la administración del Espíritu Santo que nos equivocamos, que le fallamos al Señor. Así todo, ¿sabe qué? El llamado del Señor sigue vigente. Hay un hermoso himno que dice: llama aún con bondad. Con bondad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el pastor, el buen pastor. Estamos de pie, por favor. Gracia y misericordia. No hay textualmente una descripción, pero yo imagino a Pedro cruzar su mirada con la mirada del Señor. A esta altura, el Señor ensangrentado, herido, golpeado, maltratado, con hambre, con sed. El enlace era inminente. Así y todo, el amor de Dios fue tan fuerte que quebró el corazón de Pedro. Que lo quebró. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y nos cuesta admitir, pero qué bueno que es que cuando tenemos un encuentro con el Señor, parece que ahí somos restaurados de verdad. Es como un comenzar de nuevo, ser perdonados, ser sanados, ser restaurados. Ya no estamos nosotros divagando en nuestros pensamientos de cómo salir de esta, sino reconocemos a dónde iremos si
tienes palabra de vida. Que la gracia y la misericordia del Señor pose sobre tu vida y sobre tu corazón. Ahí donde estamos, hablamos con Él. Y vale pedir perdón, vale reconciliarnos con el Señor, vale reconocer, Señor, he fallado, Señor, por eso te pido perdón. Gracias por tu perdón. Adora al Señor con libertad, porque esta es la realidad de su misericordia y de su amor. Nada de lo que tenemos lo merecemos. Nada de lo que recibimos de Él es por mérito, sino es por gracia, es por misericordia. ¿Podemos decir amén? Ya oramos los unos por los otros. Solo nos tomamos unos minutos para dar gracias al Señor. Quizás esta palabra fue como el canto del gallo, el sonido del shofar. Quizás una enfermedad pueda ser ese sonido que te llama a la reflexión. Quizás un incidente en tu vida sirvió para llamarte a la presencia del Señor, es decir, volver a los pies del Señor. ¿Cuánta gente me dijo, si yo no hubiera caído enfermo, si yo no hubiera tenido ese accidente, si no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado esta otra cosa en mi vida, yo nunca hubiera buscado a Dios? Claro, en ese momento es muy difícil explicarlo y comprender, pero los que amamos a Dios, Romanos 8:28,